La liturgia de este domingo nos invita a descubrir al Dios paciente y lleno de misericordia. Por eso en el libro de la sabiduría nos habla de un Dios que a pesar de ser omnipotente es indulgente y misericordioso para con todos y que nos invita a ser humanos, es decir, a tener un corazón misericordioso con el corazón de Dios. Y en las circunstancias en que nos encontramos, seguramente hemos sentido esa necesidad de compasión y de misericordia de parte de Dios y de parte también de los hermanos. ¿De dónde lo hemos aprendido? De Dios nuestro Señor. Y Jesús, como buen maestro, sabe llegar a sus oyentes de una manera tan sencilla. Se sirve frecuentemente de las parábolas, de manera especial cuando nos habla del reino de Dios. Las parábolas son comparaciones, historias o imágenes vidas tomadas de la vida ordinaria, el tiempo que son fáciles de recordar. Todas las cosas bellas que nosotros sabemos de Dios y de la vida para actuar como personas humanas y sensibles, generalmente lo hemos aprendido de cosas muy sencillas, cuya pedagogía seguramente ha sido de nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelitas. De una manera tan sencilla nos enseñaron a vivir, entender el temor de Dios, amar a Dios y amar al prójimo, a darle sentido a nuestra vida. Hoy escuchamos 3 parábolas referentes al reino de los cielos. En la primera, Jesús compara el reino de los cielos con un campo sembrado de trigo. Jesús nos advierte que pese a la buena semilla, mientras dormía el enemigo, sembró la cizaña en su campo. Y al darse cuenta, los jornaleros quisieron arrancar la cizaña con la idea de que el trigo se desarrollara mejor. El punto de reflexión de esta parábola se encuentra en este versículo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Los siervos de la parábola deseaban arrancar la cizaña antes de la siega, pero el dueño le recomienda paciencia, porque al arrancar la cizaña se podría dañar el trigo. Qué enseñanza tan interesante en nuestra vida. Cuando a veces nosotros nos desesperamos en la casa, a veces, que este hermano es bueno, que aquel hermano, pero ¿por qué salió tan terrible, tan indisciplinado, tan irresponsable? Quisiéramos que se fuera de la casa, o ese vecino, o ese amigo, o lo que sea. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué no lo castiga? Precisamente, los siervos de la parábola deseaban arrancar la cizaña antes de la siega, pero el dueño le recomienda paciencia, porque al arrancar la cizaña se podría dañar el trigo. Y lo lógico de la parábola sería arrancar la cizaña bastante antes de la siega, como hacen nuestros labradores. Pero el amo actúa contra la lógica e impide que los criados, los cristianos, arranquen la cizaña y deja que crezcan juntos trigo y cizaña, el bien y el mal. El Señor tiene otra manera de ver las cosas, otra visión de la realidad. Dios opta por la paciencia y la misericordia y espera hasta la hora de la siega para acabar con el mal. Yo creo que esta imagen también representa a muchos de nosotros, a veces nuestra rebeldía, a veces nuestra misma manera de pensar, en fin, y todo eso. Nuestra autosuficiencia, el orgullo, comenzando por yo mismo. Pero en estos días de la pandemia nos sentimos impotentes, incapaces. ¿Dónde está ese enemigo oculto? Le echamos la culpa al uno y al otro.
Ahí está lo que es el hombre, lo que es lo insignificante. Es interesante percatarnos de que Jesús explica la parábola a los mismos apóstoles que le fallarían en el momento crucial de su vida. Pedro lo negó, Judas lo vendió por unas monedas y el resto de los apóstoles huyó cobardemente cuando más lo necesitaba. Si Jesucristo hubiera actuado con nuestros criterios de arrancar y destruir, hoy estos hombres no serían los santos pilares de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si ante los pecados de Pablo de Tarso, San Agustín de Hipona o Francisco de Asís y tantos hombres y mujeres de todos los tiempos hubiera usado la hoz porque la cizaña estaba ahí? El mal prevalecía en sus vidas, era verdad. Y el Señor dice, dejarlos crecer juntos hasta la siega. Es interesante. Traigo a cabalidad a San Agustín, un hombre que cometió todos los pecados de la vida. Pero detrás había un angelito que era su madre Mónica. Ore y llore y llore por la conversión. Ese trabajo también de nosotros cuando vemos también el mal en las personas. No es rechazarlo, no es destruirlos, no es acabarlos, sino es orar por ellos, por la conversión y mostrarle mi testimonio de vida. Porque no se trata de hablar de Dios, se trata de dar testimonio con nuestra vida. De eso se trata. Porque para hablar hay muchos loros que hablan, pero la vida cuesta, el ejemplo cuesta, todo eso. Por eso Dios espera, da tiempo al pecado para que se arrepienta y cambie hasta el último momento. Dios aguarda a todos para la salvación. ¿Cuánto daño y sufrimiento ha proporcionado el olvido de esta parábola? Millones de asesinatos por causas injustas y miserables de la humanidad. También en las comunidades cristianas, que si conocemos la parábola, nos permitimos el lujo de excluir, clasificar a aquellos que no piensan como nosotros, haciendo realidad la fábula de las dos alforjas. Acostumbramos a fijarnos en los defectos, en el mal que hay en el otro y nos olvidamos de lo que somos nosotros. Cuando amamos a una persona tendemos a verle todas las cosas buenas, siempre, ese es mi amigo, el mejor. Y cuando alguien no nos cae bien, solo vemos cosas malas. Pero Jesús quiere ayudarnos a descubrir el bien y el mal que hay en todos, en los grupos, en la iglesia, en nosotros mismos y en cada uno de nosotros. Esa es la tarea del Señor. A veces si nos fijamos bien veremos que hay mucho más de bueno que de malo. Claro que lo malo se siente mucho más, es noticia, sale en los diarios, nos hace daño. Lo que hay de bueno es normal, se cuenta con ello, no hace falta hablar de ello. Quizá ya es hora de revisar esta actitud y aprender a ver las cosas buenas que hay en los demás. Qué lindo, ver las cosas buenas que hay en los demás. Promover el sentido de admiración en contra del ya gastado sentido de la crítica. Porque hay la admiración de los demás, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos basura. ¿Cómo nos evitaríamos tantos problemas, tantas angustias? Evitaríamos la crítica y la murmuración. La pedagogía del Señor es muy distinta. Dejarlos crecer juntos hasta la siega. Yo sé y creo y pienso que muchos de nosotros hemos caminado eso, una vida de pronto un poco ilusa, mentirosa, pero a través de la vida, los golpes, viviendo la vida, a veces las enfermedades,
Todo eso nos han hecho ir cambiando y hemos descubierto que la grandeza de uno no está en las cosas, no está en la fama, sino está en la mirada de Dios, que somos importantes porque Dios nos ama. El Señor precisamente nos espera para apiadarse y aguarda para compadecerse de nosotros. Si no fuera por la paciencia de Dios, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros, Dios ha tenido mucha paciencia, mucha paciencia. Y si Dios hubiera actuado conmigo como yo actúo con todo aquel que me molesta, esta pregunta es muy importante. Dios tiene paciencia, no quiere el mal, lo permite. No somos nosotros los jueces de la humanidad para condenar todo aquel que disiente de nuestras ideas y comportamientos. Más en esta sociedad permisiva donde todo el consumismo, en fin, la fama, en fin. Pero hoy estamos ahí con el miedo. Ahí estamos. Cuando vemos alrededor del mundo buscando esos grandes torres para echar todos los muertos porque ya ni siquiera hay funerarias que puedan aceptarlo. Da tristeza. ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la omnipotencia del hombre? Hay que recurrir a Él. Por eso no podemos hacernos jueces y condenar la humanidad que nos rodea, pues en el proceso hacemos daño. Siempre que nosotros condenamos hacemos mucho daño. El mensaje del Evangelio es que Dios tiene tiempo. Él siempre tiene tiempo como un buen padre para dedicar por sus hijos, por cada uno de nosotros. Dios da tiempo para arrepentirnos también. Da tiempo también para arrepentirnos. El mensaje cristiano proclama la tolerancia. Dejad que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y la hora de la siega no está en las manos de los hombres. Nosotros no somos los que juzgamos, es el Señor. El hombre no tiene derecho de anticipar el juicio final. Es exclusivamente de Dios. Mirándonos en el espejo de esta parábola, les hago esta pregunta, yo ya me la hice. ¿A quién me parezco más? ¿A los siervos que quieren arrancar la cizaña antes de tiempo o al dueño que manda esperar hasta la siega? Queridos hermanos, preguntémonos, hagamos un análisis sincero en nuestra vida. Celebramos la Eucaristía, el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo, la verdad, se deja azotar, se deja crucificar, se deja coronar de espinas y prácticamente sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todas las acciones malas que hacemos en la vida es por ignorancia, no por sabiduría. Una persona sabia desde Dios jamás se arriesga a hacer el mal, siempre a hacer el bien. Pero la ignorancia nos lleva a cometer tantos, pero tantos males. Y eso trae desdicha y desesperación. Nuestra tarea es construir para salvar en nombre de Jesús la vida de tantos hermanos que necesitan nuestra ayuda para seguir adelante. Por eso en este domingo también estamos celebrando la Santa por el eterno descanso de nuestra hermana Melvina, que ha partido, la conocimos y hoy se ha convertido en un angelito de la vida, un ángel de Dios. Por eso el que cree en la muerte y resurrección del Señor no tiene miedo. Tiene miedo el que vive en el pecado, el que no busca a Dios. Pero el que busca a Dios jamás tiene miedo a la muerte, porque está preparándose para la vida que no se apaga, que es la vida de Dios. Y es creer en la muerte y resurrección del Señor. Por eso nosotros siempre vamos al Campo Santo a visitar a nuestros seres queridos para decir: aquí está una muestra del signo de quien vivió en nombre de Dios
y entregó su vida por nosotros. Oremos por ella, por Silvana, que siempre estuvo tan pendiente de su mamacita, como tantos hijos también. Pero es lindo ahora dar gracias a Dios porque tuve la oportunidad de cuidar, de amar a mi mamá. ¿Cuántos hijos andan? Dicen, yo quiero a mi mamá, a mi papá, pero desde lejos. Hay que dedicar tiempo también por nuestros abuelitos. Por eso el anciano Simeón, al recibir a Jesús en sus brazos, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto su salvación. Ese es el gran premio para un creyente en Dios, porque no vivimos para este mundo. Esto se acaba, se acaba. Mire cuántos contagiados hay en el mundo, tantos muertos. Pero nosotros tenemos la oportunidad linda de pensar, yo no nací para este mundo, sino para la vida eterna. Y mientras Dios me dé licencia, sigo cultivando el reino de Dios con mi manera de actuar, con mi manera de vivir, viviendo en la gracia, con la palabra, con la oración, con la vida sacramental y la vida de comunidad, que es lo más importante. Que Dios nos bendiga, sigamos celebrando nuestra Eucaristía. Y así sea.